¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Informe Valladolid. Ya saben, un espacio en el que nos adentramos en esos temas que más les preocupan y que más despiertan su interés. También les hablamos de la actualidad, siempre acompañados de un experto en la materia. Esta semana no podemos olvidarnos de la doble vacunación que ya ha comenzado en los centros de mayores. Se trata de la vacuna de la gripe para aquellas personas institucionalizadas y también la cuarta dosis contra el COVID. La gripe este año se adelanta y ya se sabe, o al parecer tendrá mayor incidencia. Enseguida nuestro invitado de hoy nos lo aclarará. ¿Tendrá el COVID algo que ver o la retirada de las medidas restrictivas que, según publica el Boletín Oficial de Castilla y León, ya no tienen efecto? De todo ello, como les decimos, hablaremos con nuestro invitado de hoy, virólogo experto, que resolverá todas estas dudas. Antes de presentarle, queremos hablarles de otros asuntos. Se acerca ya una nueva edición del Concurso Nacional de Pinchos y el Campeonato Mundial de Tapas, que acoge la ciudad en el mes de noviembre y que la convierte en la capital de la gastronomía. Contará esta vez con la participación de todas las comunidades autónomas y con más de 30 países de todo el mundo. Un jurado de lo más experto. Entre todos ellos reúnen, fíjense, 13 estrellas Michelin. Y habrá novedades. Una de ellas, por ejemplo, van a participar los ganadores del concurso de pinchos por barrios que se ha inaugurado en este año, y también va a haber una edición especial en la cúpula del Milenio, cuando todos los pinchos ganadores puedan exponerlos para que la gente acuda a degustarlos. Tras una recomendación de su médico, Alfonso X el Sabio comenzó a pedir algo de comida que acompañase a su vino. El mesonero ponía sobre su jarra un poco de jamón para proteger al vino, y de esta forma nació el término de tapa para el acompañamiento de la bebida. Y aunque el término no es autóctono, en Valladolid lo hemos acogido muy bien. Esa cocina en miniatura no solo es una forma de comer, es una forma de entender la vida, de relacionarse con los demás. Por ello, estamos encantados de que Valladolid se haya convertido en un referente en el mundo de las tapas. Referente porque el 7 y 8 de noviembre se vuelve a celebrar en nuestra ciudad el Concurso Nacional de Pinchos y Tapas, que ya cumple 18 años, y el día 9 el Campeonato Mundial, que con esta cumplirá su sexta edición. En ese fin de semana, Valladolid reúne a las 46 mejores tapas de España y una selección del resto del mundo. Que son Egipto, Eslovenia, Malta y Singapur. Eso yo creo que da un poco la imagen de lo que es este concurso, de cómo poco a poco se va extendiendo por el mundo. Más de 100 cocineros han participado en el proceso de selección, 31 países, que seguramente muchos de ellos han puesto Valladolid en el mapa y se han dado cuenta de que uno de los eventos gastronómicos más importantes de Europa se celebra en nuestra ciudad. Pero un evento como este, en el que el jurado de ambos concursos suma, entre otros galardones, 13 estrellas Michelin, se enfrenta a una dificultad. Nos hemos dado cuenta, cuando hacemos el balance de la edición que termina, que hay un pequeño problemilla, realmente una circunstancia más que un problema, y es que mucha de la gente que viene fundamentalmente de fuera a disfrutar de los pinchos el fin de semana del concurso no puede disfrutar de todos. Para intentar corregirlo y que nadie se quede sin probar estas creaciones, este año se pondrá en marcha un evento complementario. Hemos generado un nuevo evento que vendrá a enriquecer, como digo, el concurso, y que va a permitir que en la cúpula del Milenio los que quieran, por supuesto los ciudadanas de Valladolid, por supuesto, que serán los primeros que acudan, estoy segura, pero también aquellas personas que vienen de fuera, puedan disfrutar en un mismo recinto de los 4 pinchos ganadores. La Escuela Internacional de Cocina tendrá un papel fundamental para permitir a los cocineros elaborar las miles de creaciones que tendrán que realizar ese fin de semana, para de esta forma en la cúpula del Milenio solo tener que terminar las tapas. Aunque este evento solo será un complemento del principal que año tras año llena los establecimientos participantes. No se sustituye la posibilidad de que cualquiera pueda disfrutar de los pinchos en los establecimientos. Se trata de complementar esa oferta porque era insuficiente, y mucha gente nos decía, yo no he podido probar, yo me he quedado con las ganas, yo quería, bueno, pues para que todos aquellos que quieran puedan, es por lo que celebraremos este evento complementario. Un buen conocedor de la fiebre que produce una tapa ganadora es Alejandro San José,
Al mes de abrir Habanero Taquería se presentó a concurso buscando repercusión, y vaya si la encontró. La repercusión del certamen, de ganar el certamen, fue bestial, y bueno, las primeras semanas la cola que había por aquí era increíble. Tanto es así que un año después sigue notando cómo su negocio ha pasado de 2 a 5 empleados, hay lista de espera para degustar sus platos y sigue recibiendo gente de toda España, pero también de fuera. Este verano hemos tenido muchos extranjeros que han venido única y exclusivamente a probar el mejor pincho de España. Todo gracias a Salbut Criollo, el pincho que, con tan solo un cambio en la presentación respecto al que ganó el certamen nacional, peleará por convertirse en el mejor del mundo. Porque para una ciudad que por muchos es considerada como la capital mundial de la tapa y el pincho, sería un gran colofón poder contar con la mejor tapa del mundo. El paisaje de nuestra provincia está cambiando. Se habrán dado cuenta de que los parques eólicos cada vez cobran mayor protagonismo. En Valladolid hay 7 de estas infraestructuras. El último proyecto en ponerse en marcha ha sido en los Montes Torozos, con una inversión que ha superado los 39 millones de euros. El crecimiento de la energía eólica ha hecho que los molinos de viento formen una parte más del paisaje. Molinos de 200 toneladas que no pasan desapercibidos en los campos de la provincia de Valladolid. En estos momentos, con la construcción de Torozos 2, hemos completado la cifra de 8 parques eólicos distribuidos, 4 aquí en la comarca de Torozos y otros 4 en la vecina comarca de La Mudarra. Estas instalaciones eólicas que proporcionan energía renovable han supuesto un aumento en los presupuestos municipales de los pueblos en los que se localizan. Estas inversiones dejan mucho pozo en lo que son las comunidades, los ayuntamientos, a través de los impuestos que pagamos, no solamente al inicio de la construcción, sino luego año a año, aparte de los ingresos que también perciben los vecinos que han tenido a bien, ¿no?, pues facilitarnos sus terrenos para arrendándolos y poder instalar los aerogeneradores. Hemos tenido 450 empleos entre directos e indirectos, solamente durante la construcción. El último parque eólico, el de Torozos 2, está compuesto por 16 aerogeneradores. Estimamos, porque todavía no hemos finalizado el primer año de generación, en 101.000 gigavatios hora, que eso equivale aproximadamente al consumo medio de unos 29.000, algo más de 29.000 hogares. Para hacernos una idea, por lo que podrían ser la mitad de las provincias, como por ejemplo Ávila o la de Palencia. Naturgy, la compañía eléctrica que ha puesto en funcionamiento el segundo parque eólico que la multinacional energética tiene en Castromonte, pretende expandirse más. Tenemos previsto la construcción este próximo año de otro parque eólico de 49,5 megavatios en el municipio de Villabrágima. Este parque eólico es un proyecto que ya está muy avanzado, tiene una declaración de impacto ambiental favorable, y el vertido de energía lo hará también en la subestación que ya está construida de La Mudarra. Con este parque eólico completaríamos el ciclo de las instalaciones eólicas aquí en la provincia de Valladolid. Aparte de esta instalación, también tenemos en estudio la posibilidad de poder aprovechar las infraestructuras de estos parques eólicos para poder complementarla con tecnología fotovoltaica, de manera que podamos hibridar la eólica con tecnología fotovoltaica. Más de 90 metros de altura, donde se aprovecha al máximo la fuerza del viento para conseguir que llegue la energía a todos los hogares. Estos parques eólicos, tanto lo de Monte Torozos como lo de La Mudarra, tienen su interconexión directamente en la red de transporte a nivel nacional, y desde ahí ya se llega a través de la red de distribución a los hogares. Pero sí que es cierto que hay otro tipo de instalaciones que sí que van directamente sobre la red de distribución y por tanto de una manera más inmediata a los hogares o a las industrias, pero en este caso no, en este caso la aportación de energía es directamente a la red de transporte. Pero ¿por qué se paga más por el uso de otras fuentes de energía pudiendo utilizar esta alternativa? Ahí quizás entramos en un territorio un poco complejo, pero lo que sí que te puedo decir que las tecnologías renovables, pues al no depender de materiales fósiles fundamentalmente, donde estamos viendo ahora esa volatilidad de precios, pues tiene unos costes de operación mucho más bajos, no tiene esa dependencia y por lo tanto tiene unos precios mucho más competitivos para aportar esa reducción en el mix energético que en estos momentos tenemos a nivel nacional. Y es que la compañía está impulsando su papel en la transición energética y en la descarbonización, con el objetivo de alcanzar la neutralidad de emisiones en 2050. Dentro del plan estratégico de Naturgy está la previsión de incrementar su mix de generación a través de fuentes de energías renovables para reducir
y contribuir con la transición energética que en estos momentos pues, se está desarrollando. Ahora mismo se tiene previsto una inversión de 14.000 millones de euros, en donde 2/3 de esa previsión se van a destinar a proyectos de energías renovables, de manera que podamos pasar de los 5,2 gigavatios que tenemos ahora mismo en operación a 14 gigavatios. Para comprobar el funcionamiento de estas máquinas, los operarios tienen que subir con extremada precaución. Una vez arriba, la panorámica es de vértigo. En la comunidad Naturgy supera ya los 780 megavatios de potencia renovable distribuida en 24 parques eólicos, de los cuales 8 se encuentran en nuestra provincia. Se lo contábamos al inicio, la gripe estacional ya está aquí, pero quizás el virus, quién sabe, haya estado circulando entre nosotros durante este verano. Las personas institucionalizadas, es decir, los mayores que se encuentran en residencias de ancianos, han comenzado ya a recibir esa vacuna coincidiendo con la segunda dosis de refuerzo contra el COVID. Entre ustedes hay muchas dudas acerca de este asunto, pero hoy aquí en Informe Valladolid vamos a tratar de resolverlas con el mejor de los expertos que nos acompaña, el doctor Raúl Ortiz de Lejarazu. Muy buenas tardes, bienvenido, gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes. Cuéntenos, la gripe ya está aquí, como decimos, ¿se va a tener que adelantar para el resto de personas? ¿Se están vacunando ya esas personas mayores institucionalizadas? ¿Para el resto de la población va a tener que adelantarse la campaña? Bueno, de hecho la campaña ya se ha adelantado, y eso indudablemente, si la gripe se adelanta, es bueno, y es importante que la gente tenga el mensaje de que debe de vacunarse de gripe, porque llevamos un año, casi 2, con una incidencia menor, aunque el año pasado hubo gripe, una gripe más rara que otros años, hubo 2 picos de H3, pero todos los que trabajan en hospitales, todos mis compañeros lo saben, que ha habido casos de gripe ingresados en los hospitales hasta en los meses de verano y durante todo el mes de septiembre. Y un poco lo que estamos teniendo es la prolongación de eso. Si algo ha hecho la pandemia de COVID ha sido alterar completamente todos los patrones epidémicos que hacían los virus antes de la pandemia. Es decir, teníamos epidemias de gripe que empezaban como muy pronto en el mes de diciembre y, bueno, aunque todavía no hemos pasado el nivel del umbral en la comunidad y debemos de ver cuál es la evolución, pero sí que efectivamente han aumentado, igual que aquí en otras comunidades de España, no tanto en las del sur, pero se han aumentado los casos de gripe. El umbral aquí está en 50 casos por 100.000 habitantes y estamos en el último informe de la semana de la red de médicos Centinela y del sistema de vigilancia de gripe en la comunidad de Castilla y León en 49 por 100.000 habitantes. Es decir, que es probable que la próxima semana a lo mejor se pase, pero a lo mejor no. En todo caso, sí que hay gripe ahora. Hay gripe en niños, hay gripe en adultos y hay gripe en mayores. Ya ha habido en nuestra comunidad un brote en una residencia de ancianos que ya ha sido identificado. Podemos decir entonces que en los últimos 2 años hemos estado protegidos del virus de la gripe gracias a las medidas para protegernos contra el COVID. Sí, fundamentalmente en la gripe lo que ha sido fundamental ha sido durante el primer año la restricción diríamos, tan dura que sufrió España y otros países con el confinamiento. Eso es fundamental. Pero luego hay que tener en cuenta que después de ese confinamiento también han venido restricciones de la movilidad muy importantes. De los viajes internacionales, que había que cumplir una serie de requisitos, no se facilitaban los viajes internacionales, en avión, en barco, en lo que fuera. La movilidad internacional estaba muy reducida y eso es fundamental en la gripe. Los virus de la gripe viajan con las personas, así que si realmente se impiden los viajes o se impide, por ejemplo, como hemos estado en Castilla o en Castilla y León y hemos estado también en otras comunidades, solo limitados los movimientos a la comunidad, como hasta hace poco hemos estado, todo eso influye en que las epidemias de gripe se alteran. Y esto es realmente lo más importante. A renglón seguido, hombre, otras medidas como la limitación de aglomeraciones también es muy importante. Y luego, digamos, en último lugar sería el uso de la mascarilla, que probablemente es una medida mucho más de protección individual de cada persona, que le protege mientras la lleva, pero cuando no la lleva,
pues no le protege, ¿no? Y hay que reconocer que muchos de los contagios que se producen de gripe y también de otras infecciones respiratorias se producen en el hogar o se producen en reuniones de amigos, donde realmente el uso de la mascarilla pues ya no se hace porque están en entornos privados, etcétera, etcétera. Teniendo en cuenta que nos encontramos en una situación en la que conviven tanto el COVID como el virus de la gripe, ¿debería ampliarse el rango de población que debe ponerse la vacuna de la gripe este año? Bueno, sí, es una pregunta muy buena. Quizás en España hemos perdido una oportunidad, que ya se recomienda por la OMS, que es vacunar a la población por debajo de 5 años, de 5 años para abajo de niños. Aparte de insistir en que ya están las recomendaciones de Castilla y León y en las recomendaciones internacionales la necesidad de vacunarse a las embarazadas. ¿Por qué? Pues porque no hay vacunas para los niños menores de 6 meses y la gripe en los niños menores de 6 meses puede hacer hospitalizaciones o ingresos en UCI. Afortunadamente no muertes, pero algunas sí que hay en España. Hay niños por debajo de 5 años y por debajo de 10 que mueren de gripe cada año. A lo mejor 8, 10, no muchos más por gripe confirmada, pero hay que tenerlo en cuenta en un país además que tiene la natalidad como nosotros. Entonces, este año pues, la Asociación Española de Pediatría dio esa indicación de vacunar, pero por lo que sea en el Estado español y en las comunidades no se ha podido seguir con esa medida porque implica evidentemente comprar más vacunas, etcétera, etcétera. Y digo esto porque hay una indicación que sí que está sobre el tapete y que sigue estando y que se cumple mal en España, y es vacunar independientemente de la edad, y eso incluye también a los niños, aquellos que tienen patologías concretas, es decir, aquellos niños que tienen asma, aquellos niños que tienen cardiopatías congénitas, aquellos niños que tienen enfermedades metabólicas como la diabetes, etcétera, etcétera. Es decir, hay niños que tienen, desgraciadamente, una patología crónica o prolongada en el tiempo, en los cuales es fundamental la vacunación de gripe, porque en esos niños el riesgo es todavía mucho mayor que en nosotros. Teniendo en cuenta que este año se prevé que tenga mayor incidencia el virus de la gripe en nuestra población, ¿cómo valora que la Junta de Castilla y León haya dejado sin efecto las medidas anti-COVID, como por ejemplo que ahora ya se permita fumar en las terrazas de los establecimientos de hostelería? Bueno, como te digo, yo creo que en una transmisión respiratoria y parcialmente o en determinados sitios por aerosoles, que no influye tanto en los sitios abiertos, las terrazas son sitios abiertos, a mí me parece bien. Yo creo que tenemos un ejemplo muy claro en Europa. Inglaterra dejó todas las restricciones de todo tipo en el mes de marzo. Yo he volado en British Airways hace poco y no tenía que llevar mascarilla, y en cambio en el trayecto de vuelta cuando iba a España sí tenía que llevar mascarilla. O sea, el mismo trayecto en una ida que en una vuelta hay los mismos riesgos. Esto ha ocurrido en Inglaterra y eso no se ha traducido en que la evolución de la epidemia allí haya sido distinta a la de COVID que en otros sitios con otras medidas. O sea, yo creo que en el tercer año de pandemia, en el que vamos a entrar dentro de poco, las cosas no son como eran al principio. Entre otras cosas, porque el virus ha hecho sucesivas ondas, ha infectado a mucha gente, eso confiere inmunidad. Hay mucha gente que se ha vacunado, eso confiere inmunidad. Hay mucha gente que se ha puesto refuerzos, eso refuerza la inmunidad. Es decir, todo eso crea un sustrato que es absolutamente diferente del que teníamos, digamos, hace un año y no digamos hace 2 o 2 y medio. ¿Cree entonces que deberían retirarse también las mascarillas en los transportes públicos? Yo personalmente opino que sí. Es una opinión personal que puede ser discutible a todas luces y que admite toda clase de controversia, porque el que se retiren las mascarillas en los autobuses no quiere decir que desaparezca la cultura de llevar mascarillas. Yo es algo que apoyo. Es decir, a nivel individual, si yo tengo que recomendar como médico a alguien que tiene una patología concreta, yo le recomendaría que llevara mascarilla, porque como he dicho, es como el que no sabe nadar que se ponga un chaleco salvavidas, o a un niño se le echa a una piscina pues con un flotador o con una cinta, con algo que le permita flotar. Esto es distinto de hacer obligatoria normas que realmente hemos visto que sobre la evolución de la pandemia a nivel global tienen mucho menos efecto que otras como son las vacunaciones o los refuerzos, etcétera, etcétera.
Se está vacunando, decíamos ya, a los mayores que viven en residencias de ancianos con esa segunda dosis de recuerdo, el cuarto pinchazo. ¿Es necesario que se siga vacunando toda la población contra la COVID-19? Bueno, tanto como toda la población yo no sería capaz de decir eso, pero sí que a determinadas personas, y sobre todo aquellas que están en instituciones cerradas, es decir, en instituciones donde si empiezan los contagios pueden, digamos, contagiarse más, y en esas instituciones hay personas normales para su edad, personas que tienen alguna patología y personas extremadamente vulnerables. Esto te da una idea un poco de por qué se empieza con esa cuarta dosis para las personas vulnerables. Llevar la vacunación, por ejemplo, a personas, no sé, como tú, o personas más jóvenes, como los adolescentes, yo eso ya tendría una opinión distinta o diferente y habría que matizarla. No es lo mismo un adolescente o un niño, vuelvo a repetir, o un joven, 20, 30, o una persona de 40 o 45 años que tenga una patología crónica grave e importante, donde el COVID puede ser un elemento determinante muy importante, y hoy sabemos además que enfermedades son más determinantes que otras en que las personas tengan un COVID grave. Fundamentalmente la primera es la edad, pero una vez quitada la edad por encima de 80 años, 75, 80 años es un poco el límite que marca la diferencia, pero luego hay la diabetes, la hipertensión, enfermedades pulmonares, son muy importantes. Y son todas aquellas en general que de una manera crónica alteran, digamos, o modifican la estructura normal del endotelio, es decir, la capa que está por dentro de nuestros vasos sanguíneos. Entonces, todas esas personas, cuando se infectan por COVID, pues pueden tener un COVID más grave. Entonces, en esas personas yo pues recomendaría, evidentemente, una vacunación, que además ahora un refuerzo, perdón, una segunda dosis de refuerzo, que en estos momentos además están actualizados. O sea, se han hecho un esfuerzo y se están poniendo vacunas que ya tienen, digamos, parte de la vacuna tiene cepas del linaje Omicron, que fue el último que produjo la última gran onda que hemos tenido, que fue exactamente el año pasado, de diciembre a enero aproximadamente. Esa es una de las preguntas que se plantean muchos de nuestros espectadores, si esa vacuna realmente nos va a proteger frente a nuevas variantes de las que no estamos protegidos. Mira, nosotros en el Centro de Gripe decimos una frase que ya me han oído muchos, y es: vacuna que algo queda. Es decir, no hay ningún virus respiratorio, ninguno, que tenga una vacuna perfecta. Y esto es probablemente porque los virus respiratorios que han ido infectando, que han logrado infectar al hombre y que se quedan ya con él, y el COVID es un ejemplo que se va a quedar entre nosotros, poco a poco se van adaptando a ser un poco menos patógenos, pero también a que la respuesta inmune de las personas no sea tan clara como contra otras infecciones que están casi erradicadas o van a ser pendientes o están pendientes de erradicar, como el sarampión, que todavía queda mucho, o la polio, que solo queda un país en el mundo, Afganistán. Es decir, la inmunidad en esos virus es muy duradera, pero en cambio los virus respiratorios no, por distintas razones. Entonces, a tu pregunta, ¿tener un refuerzo nos va a proteger? Evidentemente sí. El problema es que probablemente esa duración no sea de un año o de 6 meses, sino que sea más breve. Pero va a dejar un refuerzo y va a producir un aumento de anticuerpos que va a ser beneficioso para las personas, sobre todo para esas personas en las que está indicada esa cuarta dosis. Para esas personas más vulnerables, ¿cree usted que será necesaria una dosis de recuerdo anual, igual que está ocurriendo con el virus de la gripe? Efectivamente, esa es una cosa que está en el tapete ahora mismo, y probablemente esto no se pueda contestar ahora de una manera tasativa. Va a depender mucho de la evolución del virus, va a depender mucho de la evolución de la enfermedad y de la gravedad, va a depender mucho de cómo evolucione la tasa de hospitalización por 100.000 habitantes en las comunidades, en España, en los países, y va a depender mucho y sobre todo, y además eso va a marcar la diferencia profundamente entre los países que tienen altas tasas de vacunación, de la vacunación primaria, como es el caso de España, como es el caso de Portugal, como es el caso de algunos países europeos,
y en cambio en otros en que ha habido mayor resistencia a la vacuna y todavía tienen porcentajes importantes de la vacunación, hasta un 30 o hasta un 40% en algunos estados de Estados Unidos que no se han vacunado, pero no se han vacunado ni de la primera dosis. Entonces, evidentemente, el panorama de COVID en esos países es completamente diferente. ¿Por qué? Porque la población susceptible de coger una enfermedad y además tener una enfermedad con síntomas, clínica, que sea importante, es mucho mayor en los sitios donde estamos vacunados. Se empieza a hablar ahora, se empieza a investigar acerca de la vacuna intranasal. No sé si podría tener alguna ventaja respecto a la tradicional que se está poniendo de forma intramuscular. Todas las vacunas intranasales en las infecciones respiratorias por virus tienen una mayor, digamos, al menos teóricamente, tienen una mayor efectividad. Porque tiene una efectividad doble. Una, por un lado, la de proteger a la persona y otra, la de impedir, digamos, la colonización, o lo que es dicho, la infección silenciosa. Es decir, que una persona se infecta, pero no tiene ningún síntoma. Pero, sin embargo, el virus le elimina por las fosas nasales. Esto ha ocurrido con COVID, esto ocurre con la gripe. No todos los casos de gripe son sintomáticos. Esto pasa con todos los virus respiratorios. Hay vacunas nasales contra gripe, hay una autorizada en España que se aplica desde los 2 años de edad, que no exige pinchazo y se pueden vacunar los niños. Simplemente son 2 sprays, uno en cada fosa nasal y ya está. Y esto da una inmunidad local. Cuando uno se pone una inyección y se pone una vacuna por vía inyectada, hay una buena respuesta de anticuerpos a nivel general, sistémico, decimos, a nivel, digamos, interno. Llega anticuerpos a los pulmones, llegan anticuerpos a nuestros órganos, hay muchos anticuerpos en la sangre, pero sin embargo hay menos anticuerpos en la mucosa nasal, hay menos anticuerpos en la parte más exterior de las vías respiratorias. Cuando hacemos una vacunación intranasal, la manera de inmunizar es absolutamente distinta y entonces desde el principio se producen mayores cantidades de anticuerpos a nivel local en la mucosa que además duran, están ahí mucho tiempo y están continuamente excretándose y eso evita no solo en principio, teóricamente, que pasemos una enfermedad, sino que nos infectemos gravemente. La contrapartida, bueno, pues normalmente las vacunas por vía intranasal suelen tener o generar menor cantidad de anticuerpos. Pero bueno, en esta enfermedad realmente todavía desconocemos muchas cosas y a lo mejor probablemente las vacunas nasales puedan marcar un antes y un después en la enfermedad. En todo caso, yo creo que debemos ir por ahí en prácticamente casi todas las vacunas que se vayan a ir elaborando frente a virus respiratorios. ¿Podrían llegar a España, entonces, perfectamente estas vacunas contra el COVID? Sí, de hecho, uno de nuestros equipos, al principio de la pandemia, había, digamos, el doctor Luis Enjuanes del Centro Superior de Investigaciones Científicas, estaban desarrollando y están desarrollando una vacuna intranasal. Al principio era una vacuna atenuada, viva, y luego están trabajando, que yo sepa, en una vacuna que ya es de partículas inactivadas, pero por vía intranasal también, para intentar generar una respuesta más a nivel de las fosas nasales y de la mucosa respiratoria, tanto nasal como bucal. Muchísimas gracias, Raúl Ortiz de Lejarazu, director emérito del Centro Nacional de la Gripe en Valladolid, recordamos, virólogo. Gracias por acompañarnos, ha sido un placer, espero volver a contar con usted aquí en próximas ocasiones. Y a ustedes también espero que les haya resuelto dudas acerca de estas campañas de vacunación de la gripe y del COVID. Ya saben que regresamos la próxima semana aquí con un nuevo espacio, en un nuevo programa de Informe Valladolid. Adiós.